Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familias, amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres. Buenos días, queridos hermanos. Les hablamos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos transmitiendo desde el estudio de Media Ministry en la ciudad de Chandler, Arizona, en este su programa de Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Así es, queridos oyentes. Hoy con ustedes estamos la hermana Socorro y la hermana Nazaret, muy felices de acompañarlos en este día. Les recordamos que nos pueden escribir al correo info@comunicadoras.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Y bueno, es hora de comenzar. Vamos a unirnos al amor de Dios con esto que es... Es hora de comenzar. Estamos conectados. Bueno, queridos hermanos, vamos a disponernos para este momento de oración. Pedimos la luz, la fuerza y el amor del Espíritu Santo para que sea Él en ti y en mí quien le alabe en este momentico de oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amantísima esposa. Ven, Espíritu Santo, y concédenos el regalo de podernos hoy sentir miradas por Papá Dios. Míranos, Padre, y concédenos el regalo de sabernos amadas por ti, para que hoy podamos vivir en tu sonrisa, que es la fuente de nuestra vocación, llamadas para una alegría mayor. Ven, Papá Dios, a nuestro corazón y sánanos. Sánanos de la herida que dejó en nosotros el pecado, el egoísmo, la ceguera, la flojera. Ven en este día, Padre amado, y guíanos hacia tu santa voluntad. Mira que queremos seguir tus huellas. Llévanos de la mano y utilízanos como fuente de amor para nuestro prójimo que también quiere sentirse amado por ti. Y hoy, por el poder del Espíritu Santo, Papá, corrígenos de aquello que no te agrada, para que, agradándote, te demos toda la gloria. María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Tu batería está cargando. No te desconectes. Y bueno, y comenzamos adentrándonos en los frutos del Espíritu Santo. Hemos hablado del fruto de la caridad, que no se trata de la virtud infusa, que nos recuerda que, recordamos que la virtud infusa significa que es Dios mismo el que da esa virtud y el que aporta de su amor, pero esta virtud es el fruto de ese trabajo nuestro, de ese esfuerzo de la voluntad para poder forjar esta virtud, y que son los dones del Espíritu Santo motivándonos en nosotros. Así que el fruto de ello será una caridad, pero con un sabor a mí. Sí, un sabor a mí. Te voy entendiendo, hermano. O sea, que digamos que es como que Dios es la fruta perfecta que nos dona su semilla exquisita y finalmente multiplica el fruto, un fruto en mi vida. ¿Sí o no? Es así, exactamente. El fruto del Espíritu Santo proviene de Él, pero da un fruto en mí, y que al compartirlo con mis hermanos, por decirlo así, lo hago como un sabor a mí. O sea, es un fruto que da un sabor especial. Sí, hermana, mira que de este fruto que tú hablas, San Pablo en la carta a los Gálatas 5:22 se refiere y a este fruto. Así que te propongo que a nuestros oyentes les demos unas pistas. Yo a la primera, tú la segunda, a ver si nuestros oyentes logran dar con el chiste de
con qué virtud vamos a hablar en este día, ¿cierto? Entonces la primera pista es, todos queremos tener este fruto. Todos lo queremos tener. Así es. La segunda pista. Sí, que siempre por lo menos quisiéramos estar pues así, de esa manera. ¿De esa manera siempre? Ok. A ver, queridos oyentes, escríbanos en nuestras redes si ya van dando con el fruto del que hoy hablaremos. Tercera pista, es contagioso, hermana. Es contagioso. Es el fruto, no es un virus, para que lo tengamos en cuenta. Es contagioso. Y siguiente. Es un fruto que es muy atractivo. Es atractivo a todos. Oh, bueno, hermana. Entonces, ¿qué dices que es? Bueno, a mí me suena como a fiesta. Incluso me suena a felicidad. Muy bien, hermana. Vas por buen camino. Vamos a hablar hoy del tema que se trata y se titula Más que una simple alegría. Nos referimos especialmente al gozo, queridos hermanos, un bello fruto del Espíritu Santo que tanto contagia a quienes se rodean de personas con este sabroso y anticipo de eternidad. Así que vamos con esta frase de nuestra espiritualidad comunicadora eucarística del Padre Celestial para empezar la meditación. Conéctate con este pensamiento. El cristianismo, a pesar de su ascesis, es gozoso, porque un cristianismo pesimista y triste no es un cristianismo. ¿Qué tal esa frase, hermana? Impresionante. Impresionante, ¿no? Qué responsabilidad tenemos, queridos hermanos, de llevar la alegría como sello, yo diría, ¿cierto? ¿Tú qué dices? Así es una alegría que como lo decía la frase, es una cesis, no es algo que se da de la noche a la mañana. Ni comiendo chocolate, ni whisky, ni vodka, ni tequila, ni tequielo, no, nada de eso, ¿cierto? Es esa cesis que a pesar de nuestras dificultades, como le dice, o sea, es algo que nosotros tenemos que ir dando poco a poco. A pesar de las dificultades, yo siento un gozo y una paz que no la da cualquier cosa, sino la da el Espíritu Santo. Sí, y de esto se refiere mucho Santa Teresa Ávila con una frase. ¿Tú te acuerdas de esa frase? Sí, la frase de Santa Teresita o Santa Teresa decía, un santo triste es un triste santo, peligro. Huyan de él. Definitivamente así es, hermanos. Cuando el cristiano anda triste, algo está pasando en él, algo que realmente lo tiene alejado de la gracia de Dios. Y por lo tanto, este fruto grandioso del Espíritu Santo no florece ni mana de su interior. Sí, hermanos. Y como se supone que todos queremos tener este fruto, ¿cierto? Es necesario que hablemos claro sobre él para que podamos reconocerlo, pedirlo también, trabajarlo y cuidarlo, ¿cierto? Así es. El concepto de gozo, pues empezando a hablar de esto, el concepto de gozo sí está relacionado a la alegría, pero podemos decir que va más allá. Es un gozo que viene del alma. En el concepto real de la Real Academia se habla de gozo como un exceso de alegría, una emoción intensa y placentera. Y en cierta medida es así, pero para que la ubiquemos mejor, espiritualicemos este concepto, hermano. Sí, bueno, así es. Una desbordante alegría. La pregunta es, hermana y queridos oyentes, ¿qué es la alegría? ¿Será que la alegría es pachanga, fiesta, trago, placeres? No, nuestro fundador, nuestro padre Antonio, nos decía que la alegría es una consecuencia de darle contento a Papá Dios en todo. Me acuerdo que él nos decía, hijita, Dios contento de ti, los demás que se rasquen las pulgas, ¿no? No es el hecho de que yo me esfuerce para hacer contento al otro. Obviamente que sí, pero en una mirada hacia Dios, ¿cierto? Pero yo doy contento primero a Papá Dios y ese contento de Él se refleja en mí. Y en ese sentido es desbordante saber que estamos en la voluntad de Dios, por lo tanto sentirse más que dichoso como consecuencia del bien que realizo.
Así es, el otro concepto que se nos daba de gozo es que es una emoción intensa y placentera. Pero esto en el ámbito espiritual, ¿cómo se puede relacionar? ¿Sí? Es decir, que es una disposición alegre del alma a honrar a Dios y agradecerle. Es también como la intensidad del amor de cuando me dono, eso que genera al donarme, esa alegría y esa satisfacción, ¿no? Que no es inmediatista, sino al contrario, un placer que perdura y que motiva para seguirme entregando. Hermana, mira que me haces reflexionar sobre una palabra que dijiste, es una disposición, o sea que cuando hablamos de fruto del Espíritu Santo, hablamos de una disposición, en cambio cuando hablamos de una alegría pasajera, hablamos de un sentimiento, ¿cierto? Y vamos a ver cómo el gozo como fruto del Espíritu Santo es una consecuencia de la lógica de amar y ser amado. ¿Sí? Y ese es amar y ser amado, es el contento de Dios que me contagia, es la sonrisa de mi amado que causa en mí una sonrisa. Pero ojo, queridos hermanos, porque no siempre se manifestará en expresiones físicas exageradas. Yo me recuerdo que el padre Antonio, nuestro padre fundador, nos decía, no creas que Cristo estaba muerto de la risa en la cruz. Jesús en la cruz y en toda su vida el Señor fue alegre, obviamente, y en su corazón desbordaba ese gozo, ¿cierto? Pero no es una manifestación exagerada, más bien son gestos concretos, hermana. Así es la capacidad de sonreír ante la vida y hacer sonreír al otro en medio de las pruebas, ¿cierto? Exactamente, y esto cuando tú hablas de esto me recordaba mucho que pues Jesús ha pasado por muchas cosas, ¿no? Durante su vida, y una de las cosas más impresionantes era cuando él también, o sea, se lloraba y se compadecía, ¿no? Porque nos veía pues en la angustia, en la perdición. O sea que la alegría no es que no lloremos y no lloremos por algo que en realidad pues valga la pena pues ese llorar, y pues es que Dios también pues tenía todas las expresiones de un ser humano, pero esto no le quitaba a él el tener esa paz y esa tranquilidad y ese gozo en su corazón, esa alegría interior. El alma, a pesar de los pesares, siempre confía en su Dios, levanta las manos hacia él con su corazón pleno, lleno de confianza de que está en las manos de su papá, de su papito Dios. Mejor dicho, seas extrovertido. Uno puede ser extrovertido o puede ser introvertido. Siempre es capaz de elevar su más alta mirada a la respuesta de la alabanza para glorificar a Dios. En esos momentos de dificultad donde estamos en mayores penumbras, siempre esa alabanza y ese mirar a Dios con alegría. Me acuerdo mucho de este sacerdote Fray Nelson, que siempre dice que la gratitud, eso es una alabanza al Señor en medio de las dificultades, saber darle gracias a Dios por lo que está pasando, por las dificultades que pasamos, y eso es una dicha muy grande, porque pues a la final esto eleva esa alegría a Dios. Totalmente, hermana, totalmente. Ahorita me acuerdo de un chistecito, pero más adelante lo contaré. La palabra de Dios, Santiago y San Pablo hablan mucho de este fruto de la alegría y se refieren mucho a él en Romanos 5, 3, 5, donde nos dice: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y Santiago en el capítulo 1, 2 al 4 dice: tened sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. En esto comprendemos que vuestro fruto está más allá de las circunstancias o situaciones. Qué hermoso, ¿no, hermana? Sí, estos pasajes bíblicos son impresionantes, como los apóstoles, los discípulos del Señor, o sea, podían tener esa alegría en medio de las tribulaciones y las persecuciones, en medio de las palizas que les daban, cómo llenarse de ese gozo y de ese amor por el Señor. Eso era algo que solamente venía de Dios, porque pues como un hombre en medio de tanto palo, como dice, o sea, cómo puede reírse, cómo puede dar gracias a Dios, y ellos lo hacían, y es un ejemplo para nosotros de cómo poder, o sea, cómo agarrarse de Dios tan profundamente que no nos importe las calamidades del diario vivir por Cristo. Y recordemos, hermanos, que los frutos son probaditas,
Eso no es como, eso son probaditas del cielo, chiquiticas pruebas que el Señor nos regala para ese anticipo que nos va a dar del cielo prometido. Así que no nos depende de las circunstancias como tal, sino que es la certeza de la compañía de Dios, de ese que estamos, de ese sentir que estamos de la mano de nuestro Padre del cielo. Y si hablamos de felicidad y de alegría, estos frutos es prácticamente una muestra gratis de lo que hay en el cielo. Totalmente, hermana, para decirnos ya casi, ¿cierto? Y por lo menos también me recordaba que la vida de los santos, hermana, no fueron amargados, ¿no? Yo creo que muchos santos lloraron, muchos santos sufrieron, pero hermana, recibieron juguete, como dicen por ahí, latigazos, por lo menos a San Lorenzo que lo asaron por un lado, por el otro, y él contento daba su vida por Cristo, ¿cierto? Y esto es una consecuencia cuando alguien camina bien con el Señor. También otro ejemplo que se me viene, hermana, a la cabeza es San Juan Bosco. A pesar de los muchos tormentos que vivió en su vida, persecuciones, fue calumniado. Recordemos que este santo es uno de los santos patronos de los jóvenes, ¿no? Para quienes no saben, este equipo de fútbol, la Juventus, lo empezó San Juan Bosco, ayudando a los jóvenes para salir adelante. O sea, ¿y cómo? El Señor le concedió hasta la gracia de reírse de sí mismo. Decía nuestro padre Antonio, búrlate de ti mismo y serás feliz por siempre. Y aún en medio de las dificultades, el Señor nos ha dado la oportunidad de conocer también muchos sacerdotes consagradas que uno dice, wow, o sea, en medio de los sufrimientos son originales y viven su alegría según su carisma. Así es, y pues es curioso esto, por ahí hay sacerdotes muy serios y hay sacerdotes pues muy alegres, que se les nota la euforia, pero en medio de esto, o sea, es una alegría pues que hay en su corazón, es una plenitud, o sea, es la serenidad, la paz y esa como, sí, esa alegría interna que ellos lo transmiten, pero sin necesidad de grandes sonrisas o grandes alborotos, o sea, es algo que ellos llevan y es una paz que se transmite y que esa es la paz de la alegría que es vivir en Cristo. Y hay otros pues que pueden ser más, sí, más se le puede notar en sí esa alegría que tiene por las sonrisas, por las carcajadas, porque hace reír a otro, porque tiene ese don de gentes, no sé. hasta de echar chistes, o sea, son cosas como que uno dice, o sea, transmiten su alegría de una diferente manera, pero las dos, o sea, dan ese fruto, es ese fruto del Espíritu Santo. Sí, claro que sí, hermana. Y bueno, ya yo creo que vamos entrando en materia y yo creo que estaba siendo muy chévere este tema. Bueno, vamos a seguir adentrándonos más en este tema y bueno, vamos terminando esta primera parte del programa, hermana, para dar paso a nuestra sección Viviéndolo Hoy. Pero antes, digamos, Padre, que todos seamos una sola familia para gloria tuya. Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en Viviendo el Hoy. Conectados. Bueno, queridos hermanos, y antes de comenzar con este Viviendo el Hoy, les queremos recordar a nuestros oyentes que nos pueden comunicar para cualquier pregunta, para cualquier duda que tengan, pueden hacerlo a través de nuestros teléfonos, desde USA al teléfono 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1-205-271-2976. Y así que comenzamos con este Viviendo el Hoy. ¿Qué nos tienes? ¿O qué le tenemos? Hermana y queridos oyentes, hoy para meditar y ahondar más en este fruto vamos a hablar de una persona a la que amamos mucho las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Y queridos oyentes, para los que no saben, nuestra comunidad, Dios ha regalado 2 fundadores. Tenemos a nuestra Madre Gabriela
del amor crucificado, y también a nuestro padre Antonio Lutens, que hace 5 años partió para la casa del Padre Celestial. Y justamente hoy vamos a contar un poquito de las huellas que nos ha dejado el Espíritu Santo a través del Padre Antonio, ¿cierto? Y es que uno de los legados, o el legado que nuestro Padre Antonio nos dejó y que hoy vamos a compartir, es el legado de la alegría. Y nos hemos dado cuenta, nosotras en varias oportunidades que hemos podido compartir, cómo el Espíritu Santo a través del Padre se manifestó vivamente con este don de la alegría, que fue más que un sentimiento, ¿no? El Padre vivió experiencias, queridos oyentes, que mejor dicho, donde les contáramos aquí nos quedaríamos todo el día hablando del Padre, pero pasó muchas pruebas. Yo, digamos, una de las que tengo más vivas fue cuando el Padre estuvo un tiempo en un lugar, y cuando muchas de las personas empezaron a llegar a la iglesia católica, a hacerse católicos, como que el cacique de esa tribu le dio como, yo creo que envidia, y lo envenenó a nuestro Padre, y cómo el Señor lo salva de eso, y aún más le aumentó la alegría y siguió en su misión hablando del amor del Padre Celestial. Entonces hoy vamos a hablar algunas anécdotas alrededor de este fruto que el Señor nos regaló a través del Padre Antonio, y quiero comenzar con una que, bueno, el Padre decía, como les dije ahorita, Dios contento de ti, los demás que se rasquen las pulgas, porque él estaba asombrado y veía cómo la gente se desvive, ¿cierto?, por buscar consuelos humanos, y decía, y Papá Dios, que te ama eternamente, te defiende poderosamente, y que magníficamente te premiará en el cielo, y no sabes cuánto Dios te ama y cuánto Dios está contento de ti. Entonces el Padre, por lo menos me impactaba mucho eso. Él me decía, hijita, mira y hazlo todo para tu Papá del cielo. Entonces, bueno, hermana, esta anécdota para iniciar la comento yo, ¿y tú? Yo creo que para mí era impresionante ver a un sacerdote tan contento en medio de su enfermedad. Es una de las cosas que a mí me impresionaba mucho cuando la primera vez que yo conocí al Padre como tal. O sea, para mí fue muy, muy impresionante poderlo ver y sentir como esa entrega de vida, de toda su vida entregada allí, y de saber que él estaba pues en su momento de mayor debilidad, porque ya estaba mayor. Entonces el ver al Padre de esa manera a mí me impresionó muchísimo, e incluso yo lo veía que él a veces, pues las hermanas, para ayudarlo a enderezar, pues le decían como que, Padre, ¿será que lo podemos vamos a acomodarnos, Padre? Y lo arreglaban hacia atrás, porque ya el Padre ya estaba, pues ya su espalda no le daba, y pues se encorvaba. Entonces cuando él lo hacía, él le dolía, o sea, ya después nos dimos cuenta que le dolía mucho, pero él lo hacía y él se llenaba de tanta alegría, su cara y sus dientes, o sea, era impresionante. O sea, él colocaba una expresión de alegría muy grande, pero sin embargo eso le dolía muchísimo, y pues era obvio, o sea, de que ya su cuerpo no le daba para estar en ese lugar, pero sin embargo él lo hacía con mucho amor. Igualmente todas las cosas que él hacía de caminar, o sea, de salir a caminar, de que las hermanas lo agarraran de la mano y le decían, vamos a caminar el día de hoy, y él no tenía ni ánimos de caminar, pero sin embargo él decía, pues vamos, o sea, se hacía la fuerza, y sin embargo lo hacía con esa alegría y con ese amor tan grande, que era una virtud, como le decíamos, no venía de algo humano, sino venía del Espíritu Santo, y venía trabajado por ese largo tiempo, porque seguramente el Padre se veía que tenía un carácter muy fuerte. O sea, no era como que era europeo, fácil, pero sin embargo con el largo de los años ese carácter lo fue transformando, y se fue alimentando de esa ternura y de ese amor, que al final de su vida tenía ya la sonrisa de Papá Dios. Donde le decías, al verlo uno reflejaba la sonrisa de Papá Dios, y se verá algo pues verdaderamente impresionante y bonito. Sí, de hecho me acuerdo que la frase con la que recordamos a nuestro Padre, y que él la decía mucho, tú me ayudarás a recordarla, es: yo siempre estuve contento de Dios.
¿Y qué es la segunda parte? Y espero que Dios siempre haya estado contento de mí. Y esa es la impresión. Sí, increíble. A mí también se me eriza la piel de solo pensar en eso. Y también me recuerda una anécdota. Yo siento que el Señor me está pidiendo como un ofrecimiento mayor, como a hacer más penitencia. Entonces yo quiero pedirle que si me puede colocar una penitencia más grande para yo poder ofrecerme así de esta manera al Señor. Entonces el padre con una sencillez le dice, oh sí, hijito, tu penitencia va a ser sonreír. Entonces el hermano dijo, pero sonreír, padre, eso es como muy fácil. Dijo, sí, hijito, tu penitencia va a ser decir todo sí con una sonrisa. En los momentos más difíciles vas a sonreír, en los momentos alegres sonreír. Entonces, a todo momento una sonrisa. Y una vez superes esta penitencia, ya te puedo poner otra. Y decía el padre que ya llevaba 8 años tratando, pero que se le hacía muy difícil. Bueno, queridos hermanos, vamos con una llamada. Sí, tenemos una llamada. Aló, buenos días. Muy buenos días. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Claro sí, que señora. sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Fanny. Fanny, ¿desde dónde nos estás llamando? De aquí de Arizona. Oh, qué bueno, bienvenida. ¿Tienes alguna pregunta o algo que nos quieras compartir en este día? Sí, muchas gracias por el tema que están tratando, me parece muy bonito, importante. Y pues la pregunta solamente es si hay alguna experiencia de ustedes que, digamos, en alguna dificultad hayan tenido esa gracia de permanecer como en la alegría. Sí, como ese discernimiento de estar en la alegría del Señor pese a la dificultad. Muchas gracias. Sí. Gracias, Fanny, Dios te bendiga muchísimo y claro que sí, esperamos que con esta experiencia podamos ayudar a tu vida. Bueno, hermana, ¿qué experiencia quieres contarnos? Y yo contaré otra. Pues la experiencia de poder estar haciendo la voluntad de Dios. Me acuerdo yo que cuando estaba comenzando mi vocación o cuando sentí ese primer llamado a la vida consagrada, yo experimentaba una alegría enorme y yo veía a mis papás llorando y a mi hermano llorando y rogándome que no me fuera a la comunidad. Y me acuerdo que eso fue tan impresionante porque yo los veía a ellos llorando, pero yo no sentía lo mismo. O sea, yo decía, yo sé que esto es doloroso, irme de un país a otro país, de alejarme de ellos o en ese momento, pues, como ese alejamiento. En esos momentos difíciles, pues yo soy venezolana y es algo pues muy fuerte, ¿no? Porque uno siendo pues venezolano en esa situación que estaba pasando el país, donde todo el mundo miraba, donde todo el mundo estaba pasando momentos de dificultad, donde los papás y los familiares se desligaban de o sea, eso era un momento muy difícil y yo decía, siento el gozo de hacer la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Yo le decía a mi papá, incluso mi papá me llegó a decir, pero es que tú no me quieres, me decía mi papá, eso me acordaba mucho. Me decía, es que tú no me quieres, y yo le decía, sí, yo te quiero, te amo, pero yo amo más a mi Padre del Cielo y yo, o sea, por Él hago lo que sea. Entonces, claro, era como ese anhelo de hacer la voluntad de Dios, ese anhelo de ser amada, de sentirme amada por Dios, de amar a mi Padre del Cielo, que no, o sea, la tristeza en ese momento para mí no era, o sea, yo veía a todos llorando y yo no sabía por qué o sea, no sentía eso y sin embargo, pues sentía mucha compasión en ese momento porque yo sé que es un momento difícil y de dificultad para ellos. No sé si tú tienes otra que le pueda ayudar a nuestra hermana. Claro que sí. Bueno, yo creo que tenemos muchas, ¿no? Pero tal vez la que más me ha marcado fue en un momento de enfermedad muy, muy grave que estuve. Y en ese momento, pues, de enfermedad que estuve, los médicos, pues, dan un dictamen, ¿no? Y no era como yo lo esperaba. Y pues cuando le cuento también a mi mamá, me decía, pero no, esto es imposible, no sé qué, busquemos otra manera. Pero yo tenía tanta paz en mi corazón que yo le dije, Señor, o sea, que se haga tu voluntad. Si tú quieres que yo dé este paso, que yo sienta la alegría de que estoy haciendo tu voluntad, no una resignación. Y así fue, queridos oyentes.
empecé a sentir una gran paz, pero una paz y un gozo en mi corazón que era increíble cómo las personas, después de que pasé este momento de dificultad en mi salud, en una alegría que no se notaba que yo era, digamos, hubiera estado como en un proceso de salud bien delicado, ¿no? Que hasta yo misma me aterraba porque yo decía, humanamente no hubiera sido capaz de perseverar en la alegría y en ese gozo, a pesar de que tal vez no se hiciera lo que yo hubiera querido, ¿cierto? Así es, y pues bueno, con esto, con este Viviendo el Hoy, esta llamada, pues nos vamos, seguimos conectados a este Conectados en Familia, así que seguimos. Seguimos conectados, seguimos conectados. Bueno, queridos hermanos y querida hermana, cuéntanos. Así es. Hoy Bueno, seguimos con el tema de... Seguimos en más que una simple alegría. Ese es el tema del día de hoy. Y vemos como este fruto que se manifiesta en el gozo y que emana expresamente del amor y del contento que damos a Dios al cumplir su voluntad. Proviene exclusivamente del Espíritu Santo, como lo decíamos. Nada de esto, o sea, nosotros ponemos un poquito de nuestra parte, pero Dios da lo demás. O sea, es un fruto, es un don del Espíritu Santo. Y ahora sabemos un poco más en qué consiste y conocemos de qué acuerdo a cada alma se expresa y se manifiesta de distintas maneras, pero siempre va a manifestar la alegría extrema de sentirnos amados por Dios. Sí, hermana, y bueno, queridos oyentes, vamos a ir dando como unos consejos, ¿cierto, hermana? Como unos tips para fomentar este don. ¿Cuál es el primero, hermana? El primer consejo que le damos es cultivar nuestro amor con Dios y nuestros hermanos. La caridad es parecerse lo más posible al Espíritu Santo, que en su esencia misma es amor y el gozo. Es una consecuencia de ello, así que podemos deducir que la mejor manera de acrecentar este fruto es creciendo en la caridad y la ejercemos en el eje vertical, es decir, de arriba a abajo, con nuestro Dios y de manera horizontal, es decir, de lado a lado. Sí, vamos explicándolo, hermana, una vez más y ya profundizando en esta. Es como una forma de cruz, ¿cierto? O sea, una cruz donde está el madero vertical que representa mi amor con Dios, o sea, el alma que soy yo y correspondo a ese amor, y el madero horizontal que es ese amor que yo doy a Dios, que yo doy al prójimo, que recibo de Dios y lo comparto, ¿cierto? Si yo conservo esa dinámica del amor, como consecuencia tendré el fruto del gozo, de la alegría. Así que ya sabemos, hermanos, el primer consejo, que es la caridad. Vamos con el segundo, hermano. El segundo es hacerse amigo del Espíritu Santo. Hermanos, el gozo tiene estrecha relación con la gracia, es decir, el Espíritu Santo viviendo en nosotros, a tal punto en esto que la palabra caridad, gracia y gozo tienen la misma raíz en griego. Todas nacen de la palabra charis, así que tienen una relación directa. Y además recordemos que lo que dice San Pablo a los Romanos 14:17, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces el gozo es proporcional a la gracia recibida. Más gracia, más gozo, así que depende de nuestra vida de gracia, cuidémosla y seamos amigos del Espíritu Santo. Esto nos ayuda mucho como a ver, o sea, nuestro examen diario de conciencia, o sea, que tanto estoy dejando entrar al Espíritu Santo para que Él me ayude a acrecentar esa gracia, a acrecentar ese gozo y a acrecentar esa alegría, la felicidad del Espíritu Santo. Sí, hermana, tienes toda la razón, y es que esto es muy, muy, muy preciso, el hecho de el Espíritu Santo. Vamos para la tercera, que es conocer y obedecer los mandatos del Señor. Pues esto está conectado con la gracia, hermana, el hecho de conocer y obedecer, porque cumplir los mandatos del Señor es indispensable, queridos hermanos, para conservar en nosotros la asistencia del Espíritu Santo. Cuando conocemos y hallamos razones a los mandatos del Señor, encontramos alegría.
alegría en practicarlos, alegría en obedecer, alegría en que Dios sea amado y conocido y que Dios sea nuestra causa de la alegría, que Él sea nuestra alegría, para que podamos entender mejor esto, digámoslo al revés. No obedecer al Señor causa tristeza, hermana. Así es, como le decía, o sea, cuando uno hace lo que Dios nos está mandando, nos va a causar una alegría inmensa. Incluso recordaba en este momento al que se lo comió la ballena, a Jonás. Sí. Entonces él se alejó porque pues él se sentía pues sí como forzado a decir algo que no quería decir. Y él se va y huye. Y resulta que huyendo pues obviamente sí, o sea, allí se mete en ese barco, se embarca, se coloca en el último puesto y se echa a dormir. Y todos los demás en esa trifulca porque pues pero él en su corazón, o sea, todavía tenía como ese recelo, no hice la voluntad de Dios, y Dios cuando uno hace la voluntad busca para que uno pues la capte y la haga, porque a la final cada uno tiene una misión en particular y cada uno pues tiene como la responsabilidad de poder, sí, de poder dar paso a esa misión que el Señor nos ha dado, y el Señor dice, nos persigue hasta que nos consigue, y cuando no nos consigue, pues sigue dando atrás de nosotros, pero nuestra alegría no va a ser la misma. Yo creo que Jonás, al final, cuando cumplió la misión, ya él se sintió feliz. Él dijo como que, ay, ya hice lo que tenía que hacer, salvó a Nínive de lo que estaba pasando, y es como que, bueno, volvió otra vez el alma al cuerpo, y esa es la felicidad que nosotros como cristianos, pues debemos de obedecer a lo que el Señor nos hace, y así no entristecerlo, porque al final pues entristecemos al Espíritu Santo y a Dios mismo. Totalmente. Y es totalmente, pues es una total realidad. Nosotros tenemos tanto contacto con las almas y cada vez corroboramos más inmensamente esa tristeza que causa desobedecer a los mandamientos. Incluso lo vemos cuando están los matrimonios, ¿no? En los matrimonios que están pasando por momentos de dificultad, pero porque no se han casado, ¿sí? Entonces, y hay esa lucha, o cuando los matrimonios están pues en desobediencia, están casados, pero no viven al margen de los mandamientos, pues eso también causa una tristeza y un desligue de lo que es la familia, del amor y la felicidad que se puede contagiar en los hijos y en las personas que están a nuestro alrededor. Eso oscurece el alma y la llena de lágrimas, de problemas que causan desesperación y angustia. Entonces, sí, definitivamente debe ser así, y debemos de obedecer a esos mandamientos que generan alegría y que quitan la tristeza, el dolor y la angustia. Obedecer ciertamente debe ser gozo para todos y cada uno de nosotros. Totalmente, hermana, totalmente. Y fíjate que en esto reflexionaba mucho el miedo que nos da el compromiso. El miedo que los hombres a veces no se quieren casar por miedo al compromiso. Uh-huh. Que las mujeres no quieren tomar alguna responsabilidad, la responsabilidad de ser madres, por miedo al compromiso. Uh-huh. La vocación, que sabes que tienes vocación religiosa y no quieres dar el paso, por miedo al compromiso. O sea, el miedo nos paraliza y no nos deja obedecer, que fue lo que le pasó a Jonás, como tú decías. Entonces, el miedo nos paraliza, pero para esto hay que pedir, vamos con el cuarto consejo, y es pedir y cuidar el don de la sabiduría, hermana. Es importante porque, como mencionamos hace días, el don de la sabiduría en nosotros se acrecienta la caridad y también el gozo. ¿Y qué es esto, queridos hermanos? Es como intuir la acción de Dios en el otro, ¿cierto? Es percibir cómo Dios lo haría, cómo Jesús hablaría, Jesús qué haría, cómo Jesús decidiría en tal o tal situación, ¿cierto? Y esto nos vuelca a practicar la caridad, y esto genera un gozo en todo aspecto, emocional, físico, mental, y yo diría que también nos proporciona un equilibrio en nuestro ser, ¿cierto? El quinto consejo que nos podríamos dar y que le podríamos dar a cada uno de ustedes es orar y alabar. Como decíamos, la alabanza y la oración
es algo que no debe faltar en los momentos de alegría y también en los momentos pues difíciles y dificultosos de nuestra vida. A veces creemos que la alabanza consiste en levantar las manos, solamente levanto las manos para cantar y alabar a Dios, pero eso es algo mucho más profundo, hace parte de un alma en gozo, pero no solo es así, es un alma en gozo y mucho más. Se expresa hablando, se expresa en el respeto, admiración que manifestamos a alguien, también para que nosotros podamos reconocer y en nosotros mismos si somos personas que alabamos al Señor y nos cuesta un poco o que si lo estamos haciendo bien, pongamos lo mejor de nuestro empeño pidiendo al Espíritu Santo este fruto para que podamos respetar, admirar y ayudar a las demás personas en esa oración. Sí, hermana. De hecho que con esto que cuentas, pienso que el Espíritu Santo también nos puede mostrar por qué no tenemos ese gozo y no te dé miedo preguntarle, Espíritu Santo, ¿qué está haciendo que mi corazón no esté alegre? ¿Qué está haciendo mi corazón que no te puedo alabar, que no puedo sentir ese gozo? ¿Cierto? Y el Espíritu Santo te mostrará las luces, te dará las luces de lo que estás fallando, de lo que estás sintiendo en tu corazón y es muy importante también que le cuentes todo, no de a pedacitos. Si no, cuéntale al Señor de tu vida, no de pedacitos, porque el Señor, lo importante es que Él note tu corazón, que hay una transparencia, ¿sí? Que hay una transparencia para poder, Él también, tú le das a Él y Él puede entrar muchísimo más a tu vida. Yo me acordé, hermanita, de un chistecito. Sí, ustedes no digan. Díganos el chiste, ahorita sí. Imagínate que había una señora que trabajaba para una familia. Entonces la familia se fue de viaje, entonces se iban a ir como 2 meses, ¿no? Y al mes llamó el papá, el esposo de la casa. Entonces llamó, hola Petrefina, ¿cómo está? Pues bien, señor, aquí trabajando, como usted me dejó. Pues bien, pues todo bien. Sí, no ha habido ninguna novedad por ahí, Petrefina. No, pues patrón, pues lo normal, ¿no? Pues que se murió el lorito que usted tenía aquí, que le había durado como hartos años. El lorito que yo había traído de Europa, pues sí, patrón, el lorito, pues. Pero de todas maneras, pues todo bien. Pero ¿cómo así que se murió el lorito? ¿Cómo así? ¿Por qué? Pues patrón, pues porque el lorito se escapó de la casa, patrón. Y entonces fue a donde el caballo, ¿se acuerda tan lindo ese caballo que usted tenía de paso? Pues imagínese que el caballo, pues como había llovido, entonces pues se resbaló en el río, pues se mató y pues ahí se murió con el lorito. ¿Cómo así, Petrefina, que se murió el caballo que yo me había costado tanta plata, Petrefina, y por qué no me dijiste nada? No, pero pues todo de resto, pues todo bien, pues. ¿Y qué más ha pasado, Petrefina? No, pues solamente que se fue la luz, patrón, hace 2 días. ¿Cómo así que se fue la luz? Y aparte de todo, ¿por qué se fue la luz? Pues porque, patrón, lo que pasa es que, pues, ¿se acuerda que vino su tía? Sí, pues resulta que la tía suya, pues, incendió la estufa, patrón, y murió. Y pues la estamos velando, pero pues como no había luz, pues nos tocó con velitas. Pero Petrefina, se murió mi tía ahora y usted no me había dicho nada. Ay, no, si ve, por eso, patrón, yo no le quería contar, porque sabía poner de mal genio. Entonces, en esto, queridos hermanos, es muy importante contarle todo al Señor para que Él no vea pedacitos como Petrefina, ¿no? Para que Él pueda entrar a nuestro corazón y desde allí podamos experimentar el gozo, ¿cierto? Y no decir al Señor, pues no ha pasado nada, pues Señor, todo va bien, porque si el Señor dice, no, pues si todo está bien, ¿qué le puedo hacer? Velitas. Y también podríamos ver este chiste de la otra forma, o sea, Petrefina lo estaba echando desde una manera, o sea, estaba contando, sabiendo que le iban a regañar,
O sea, tranquila, pues no había algún alboroto, o sea, ella podría estar llorando porque la iban a botar, ¿no? Pero sin embargo ella tiene como eso en su corazón de decir, bueno, pues pasó esto y esto, pero pues estoy tranquila porque pues no puede hacer más nada, pues se cayó el caballo que iba a hacer, o sea, no era culpa sí, o sea, de Petrefina, la pobre solamente estaba cuidando la casa. pero muy bien, con este chiste pues ya damos por concluida este tema del día y pues queremos seguirlos invitando a cada uno de ustedes a que puedan comunicarse con nosotros a través de nuestros números telefónicos para cualquier inquietud, para cualquier pregunta, a través de los teléfonos desde Estados Unidos, el 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos al número 1-205-271-2976. Y bueno, vamos a esta música, este corto bloque musical para que lo disfruten. Al mirar mi vida puedo ver que tu mirada y compañía siempre ha estado allí. Aunque no he encontrado las palabras para decirte que te amo, contigo lo aprendí. Tu mano me sostiene, tu alegría es mi motor. Te amo, papá, por la hermosa vida que me das. Quiero complacerte cada día y adorarte por toda la eternidad. Te amo, papá, por la hermosa vida que me das. Quiero complacerte cada día y adorarte por toda la eternidad. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 ahora reconozco que el Señor nos da victoria en su Hijo, Cristo nuestro Rey. Por eso yo te adoro y te alabo por la gracia que me has dado de ser tu hija también. Del fango del pecado me has sacado y libre soy. Te amo, papá, por la hermosa vida que me das. Quiero complacerte cada día y adorarte por toda la eternidad. Te amo, papá, por la hermosa vida que me das. Quiero complacerte cada día y adorarte por toda la eternidad. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Te amo, papá, por la hermosa vida que me das. Quiero complacerte cada día y adorarte por toda la eternidad. Te amo, papá, por la hermosa vida que me das. Quiero complacerte cada día y adorarte por toda la eternidad. Te amo, papá. Te amo, papá. Te amo, papá. Te amo, papá. Seguimos conectados. Seguimos conectados, queridos oyentes, y bueno, vamos concluyendo este tema tan especial, ¿cierto? Bueno, los animamos a no tener miedo de preguntar al Espíritu Santo que nos diga por qué no estamos viendo los frutos en nuestra vida. Hermanos,
es importante porque Él es el médico. Es como ir al médico y decirle, no me recete nada, yo vine aquí a visitarlo, o no sé, ¿cierto? No, preguntémosle al Espíritu Santo. Espíritu Santo, dime qué frutos tienes para mí, en qué estoy fallando. ¿Hay gozo en tu corazón? Pregúntale, ¿hay gozo en mi corazón porque estoy triste? ¿Sí? ¿Soy un transmisor de gozo espiritual o soy un transmisor de toxicidades espirituales? Entonces, hermana, ahí vamos. Este es como un test, ¿cierto? Así es, y también vale la pena decirles a nuestros hermanos que nuestra alma está hecha para una misión especial. Nuestra misión, ese disfrute que no se acaba, y para una alegría mayor, de esas alegrías temporales que vivimos aquí en la tierra. Esto nos ayuda a comprender que cuando no tenemos alegrías pasajeras, no son como tal el gozo del Espíritu Santo. Cuando tenemos esas alegrías que son muy terrenas, o sea, esas pasan, van y vienen, pero la que queda es la que viene del Espíritu Santo, la que nos transmite el Espíritu Santo y la que nos llena y la que nos transmite paz, y le damos a los demás esa misma paz. Totalmente, hermana, y también tenemos que ir pidiendo al Señor el discernimiento de dónde está proviniendo ese gozo que estás sintiendo en estos momentos. Identifícalo, si es algo momentáneo, si es algo del cuerpo, si es algo de los apetitos sensitivos, si es algo emocional, o si está relacionado solamente con el tener, el poder, el placer, o sea, como lo veníamos hablando, ¿sí? Digamos, bienes económicos, un buen puesto, tengo lo que quiero, ¿sí? Porque si ese gozo viene de ahí, cuidado, hermanos, peligro. Y también identificar claramente ¿cuál es el gozo que el Espíritu Santo está colocando en tu corazón? Acuérdate que hablábamos que era una disposición que perdura aunque estemos en dificultades. Mejor dicho, no varía según tu estado de ánimo. Así es, hermanas Nazaret. Además, también un ejemplo sencillo y claro es asistir a misa los domingos y participar con gozo. Hay gente que llega a la misa, como siempre nos dice el Padre, siempre llega a la misa, pero eso no, ni responde, o sea, eso es como si fuese obligado a la misa, o no hace con gozo la parte, no disfruta de ese momento de bondad, de ternura, de misericordia que el Señor nos ha regalado, y que es un momento muy especial. Y pues hay que preguntarse, ¿lo hago a pesar de lo que está sucediendo en mi vida? ¿Voy a misa a pesar de todos los problemas que hay en mi casa, de este dolor que tengo en mi corazón? Voy a misa con gozo, o sea, lo disfruto, lo hago sabiendo de lo que el Señor me está dando, lo que el Señor me está regalando en ese momento, en ese instante, los tesoros que el Señor me está dando, o solo lo hago pues cuando no está lloviendo, cuando me siento bien, cuando en realidad me siento en paz, porque al final dijera, todos buscamos al Señor porque estamos enfermos. Dijera, Él es el médico del cuerpo y del alma. Y tenemos que buscarlo en los momentos de dificultad y en los momentos de gozo para contarle que estamos bien. Pero si solamente voy a misa cuando yo me siento bien y cuando no hay problemas y cuando puedo, o sea, ahí está como, pues, como hacerse esa pregunta y poder decir, bueno, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, ¿qué me hace falta para mejorar? Y ese es un pequeño termómetro del gozo. Y algo así como un gozómetro. Nueva palabra, queridos oyentes. Un gozómetro. Así que mantengo mi actitud de alabanza a pesar de las dificultades que vivo. Es una pregunta que nos tenemos que hacer diariamente, y en este momento, si usted la puede contestar y hacerse usted mismo esa pregunta, totalmente. Me acuerdo que un sacerdote nos decía que una señora le decía, padre, es que yo voy a misa cuando me nace, y el padre le decía, ¿y es que qué le tiene que nacer para que vaya a misa, señorita? Entonces, bueno, y con esto, gozómetro espiritual, terminamos nuestro tema de hoy, agradecida, ¿cierto, hermana? Sí. Y vamos a invitarlos a un momento de oración, queridos hermanos, donde vamos a disponernos para el Señor y darle gracias por este programa. Así es. Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Te damos gracias, Padre del cielo, por regalarnos la alegría de sabernos amados, elegidos para una misión
muy grande, para cosas grandes en esta tierra. Te pedimos que en este día, si nosotros no tenemos la capacidad de podernos dar cuenta de lo grandioso y grande que somos a tu lado, nos des la gracia en este momento de oración de poder mirar más allá de nuestros ojos humanos, terrenos, la grandeza de ser hijos tuyos, que esta grandeza pueda darnos alegría en nuestro corazón, que puedas darnos ese gozo del Espíritu Santo, de sabernos amados por ti, de sabernos escogidos y de saber que esta tierra, los padeceres y las dificultades son pocas a las grandezas que tú nos regalas. Por eso, Señor, te damos gracias en este día por este tema y regálanos la gracia también de poder ser santos como tú lo eres. Amén. Bueno, queridos hermanos, hemos estado con ustedes las hermanas comunicadoras, con ustedes la hermana Socorro y la hermana Nazaret. Los invitamos para el próximo programa mañana a esta misma hora. Dios los bendiga. Chao. Hemos estado Conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados